A todos, muy bonito día, muy bonita semana. En esta ocasión vamos a platicar de lo que se llama la intervención de los profesionales en lo que son los procesos, por ejemplo, de demencia como el Alzheimer. No solo con sus pacientes, sino el tipo de intervención que se hace con los familiares, ¿no? Que están cerca de ellos. Como siempre te recuerdo, no pretendemos dar diagnósticos ni tratamientos, solo es una guía para que tú te vayas dando una idea de qué es lo que está pasando con tu paciente, de a qué profesionales te tienes que acercar, de qué va a ir sucediendo en tu proceso, en el proceso de tu paciente, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que se considera intervención por parte de los profesionales es precisamente lo que sucede desde el primer instante en el que una persona que tiene algún tipo de síntoma de cualquier demencia o cualquier tipo de síntoma y acude con un profesional de la salud a que le dé una respuesta, a que lo diagnostique, a que de alguna forma lo ayude a saber qué es lo que está pasando con él. Ahí es donde estamos hablando de esta intervención. Estamos hablando de una intervención cognitiva, en el caso, por ejemplo, de las demencias, y se va a fundamentar con una serie de procedimientos, de test, de protocolos para poder llegar a un diagnóstico y después lo que es el tratamiento. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta manera en la que se va siguiendo estos pasos. Es algo muy general, habrá muchas cosas, hay muchos test que no voy a mencionar individualmente porque sería muy larga la plática, pero lo vamos a hacer de forma general. ¿Qué sucede? Pues ya llegaste, platicaste con tu doctor, con tu profesional de la salud, le puedes decir que estás sospechando y entonces él, de ese momento, si hay una sospecha de demencia, si las personas tienen muchas dudas, el paciente, los familiares, los está viendo que están confundidos, que quieren una guía, que quieren saber, pues bueno, va a necesitar empezar en esta intervención a mostrar empatía, hacer que la familia y el paciente se sientan escuchados activamente, que ahora sí que sí ponga atención a lo que le están diciendo, a lo que le estén describiendo, a que comprenda que ellos están totalmente confundidos, que necesitan respuestas incluso de cosas que quizás sean para el profesional muy sencillas, por un lado, o que comprendan el proceso que va a venir para poder dar un diagnóstico, es decir, que comprendan que en ese momento no van a poder tener la respuesta adecuada, pero que se va a buscar de una manera encontrar para ese paciente en específico qué está pasando y qué solución se le puede dar. Bueno, entonces aquí el profesional va a diseñar ese plan de atención individualizado, es decir, es individualizado porque en cada paciente va a checar su historial médico, va a hablar con ellos, va a hablar con los familiares, qué es lo que está pasando en la forma cognitiva, en la parte afectiva también, cómo se está comportando, si ha tenido cambios de conducta, en la parte social, cómo se está desarrollando. Todo esto le va a ir empezando o permitir empezar, perdón, a observar lo que es, cómo ha sido la evolución de esto, si está progresando y qué está pasando, para que en un futuro también, de acuerdo al desarrollo de cada persona ya con su historial, ayuden a ver qué es lo que se necesita para ralentizar este deterioro cognitivo que podía pasar el paciente, ¿no? Bueno, esto se va a obtener de la entrevista, de la observación directa, se van a fijar ciertos objetivos que se necesitan encontrar en estas entrevistas, es decir, no nada más es lo que se le ocurre preguntar al profesional, sino tiene ciertos objetivos. Esto puede ser, o lo que se puede incluir en el historial son lo que es la valoración social, tus datos personales, de familia, el entorno, de vivienda, ¿no? En donde vives, cuánto has estudiado, qué cuidados puedes tener, etcétera. Esto va a ser bien importante para después poder enfrentar las diversas fases, ¿no? O sea, si el profesional te va a dar una guía de cambios que tiene que hacer, tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo es tu vivienda, con qué cuentas y con qué no cuentas. Después vendría lo que es una valoración física, cuál es tu estado físico, tu nutrición, por ejemplo, tu estado visual, auditivo también, si tomas algún medicamento, etcétera. Y también lo que es la valoración de tu estado cognitivo, va a tener muchos tests, que es aquí lo que te comentaba, para empezar a ver, ¿no? Si tienes algún problema de memoria, qué pasa con la parte espacial, el lenguaje, todo este tipo de secciones que tienen que checar para poder definir. En este momento, lo primero que tienen que definir es si hay un tipo de demencia o si no está pasando eso, a lo mejor es depresión, falta de sueño, etcétera, y se puede remediar de otra manera. Y acá necesitas separar si es un tipo de demencia. Y en estos test lo que va a suceder es que también van a poder encontrar
hacia dónde es decir, qué tipo de demencia, porque podría ser Alzheimer, podría ser Parkinson, podría ser demencia por cuerpos de Lewy, hay muchas cosas que se podría ir por ahí estos test. Por ejemplo, hay uno que se llama el del reloj. Entonces te dicen que dibujes un reloj y este tipo de test, aunque parecerían muy sencillos, le ayudan al doctor a saber si te estás tardando mucho en entender qué te están pidiendo que dibujes, es posible que tu demencia sea Alzheimer. Si lo estás dibujando y tienes dificultad, tardas mucho en hacerlo, lo haces muy pequeño para poder tener control del dibujo, lo más probable es que sea Parkinson. Pero obviamente yo te estoy hablando de un test, de una prueba. Hay muchísimas, son muy variadas y los profesionales se van a dar cuenta si tus olvidos o lo que está sucediendo es parte normal de un proceso, te digo, degenerativo, de depresión, etcétera, o si ya es una demencia. ¿Qué día de la semana es? ¿Qué mes de la semana es? Todo tipo de cosas. Otra cosa que es bien interesante es que en esta intervención el doctor va a tomar en cuenta lo que es el nivel cultural de la persona. Porque imagínate que te piden que dibujes un reloj y no sabes los números, por ejemplo, ni siquiera entiendes, ¿no? Lo que es la temática de un reloj, porque quizás no sabes los números, no tuviste ese estudios, etcétera, y entonces, pues, no vas a saber dibujar un reloj, o te vas a tardar mucho tratando de entender qué te están diciendo, o cómo dibujarlo, y pues, bueno, te podrían decir, es que es Alzheimer, ¿no? Porque te tardaste en pensar, y resulta que no, tiene más que ver con tu nivel cultural. Esto es porque todo eso van a englobar estos exámenes. Bueno, ya pasaste todos estos exámenes, tus resultados se evalúan, se contabilizan y entonces viene la siguiente parte de lo que es la intervención por los médicos o por los profesionales para el diagnóstico. El diagnóstico del Alzheimer, cuando ya estás en una etapa avanzada, no es tan difícil. Es más sencillo poder percibirlo, ¿no? Poder distinguirlo. Cuando está en las primeras etapas, cuando es leve, cuando está comenzando, entonces sí pueden pasar los síntomas desapercibidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas pruebas, hacer muy buenas evaluaciones para poder tener la mayor exactitud. Cuando hacen todas estas evaluaciones, en el término de su protocolo, vamos, de lo que ellos tienen que hacer, tienen un diagnóstico al 90% de exactitud. El Alzheimer se diagnostica siempre con ese 90% de exactitud, porque el otro 10% que falta solo se puede comprobar después del fallecimiento del paciente, ya haciendo como que la revisión de las proteínas que el cerebro estaba acumulando. Pero en este momento tú tienes una exactitud de un 90% y ya se considera que te puede decir el médico que tienes la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí en este instante la intervención se vuelve más grande, es decir, van a poder empezar a intervenir diferentes profesionales con diferentes criterios. Ya definieron que es Alzheimer, que no es otro tipo de demencia, y entonces estos otros profesionales pues van a ayudarte, quizás el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté más especializado en la enfermedad, diferentes valoraciones, como decíamos, si tienes problemas de la vista, etcétera, de todo lo que ya se hizo. Y entonces ya se sigue con lo que es la ejecución y el tratamiento, que va a ser personalizado, porque como habíamos platicado en el caso de la enfermedad del Alzheimer, se pueden tener diferentes zonas del cerebro afectadas y vas a presentar diferentes síntomas más marcados de paciente a paciente. Por eso el Alzheimer se dice que es diferente, pero es que es la misma enfermedad, pero los síntomas son con diferentes marcaciones. Entonces, en base a esto, el médico va a buscar este objetivo de decir, ok, ¿cuál es el medicamento? La parte farmacobiológica. ¿Cuál es el tratamiento médico? Ahora sí que con lo que son medicamentos, qué es lo que se le tiene que dar para esa área del cerebro específicamente, para esos tipos de síntomas que él está presentando. Eso sería la parte farmacológica. Y el tratamiento no farmacológico, que ahí son intervenciones no químicas, es decir, que no son medicamentos, que están enfocadas a mejorar la calidad del paciente. Como por ejemplo que, bueno, pues la estimulación cognitiva que puedes hacer, ¿no? Cuando te dicen que los pongas a hacer ciertos ejercicios o ciertas tareas, para que los estimule sus capacidades mentales, para que fortalezcas las redes sociales, para que no te desconectes como paciente, para que se aumente la autonomía, para que permanezcas más tiempo siendo independiente, para que sigas estimulando lo que es la autoestima, la identidad de la persona, para que se minimice el estrés que pueda estar sintiendo
lo que comentábamos, ¿no? Una terapia, por ejemplo, con un psicólogo que te pueda ayudar a afrontar esta situación. También en la parte que son ya a lo mejor objetivos más adelante, ¿no? Lo que es el rendimiento cognitivo, las situaciones físicas, vamos, que puedas ir a caminar tú solo al baño, hacer ciertas actividades físicas de todos los días tú solo el mayor tiempo posible, ¿no? Mejorar tu estado de salud, es decir, mantener la parte de salud y bueno, ya en las etapas más avanzadas, pues mantener la calidad del paciente lo mejor que se pueda y también mantener la calidad de vida de la familia. El profesional de la salud también puede intervenir orientándote en la parte de lo que es la realidad, ¿no? Esto está sucediendo y tienes que hacer este tipo de tareas, cómo voy a enfrentar los problemas de confusión que pueden ser temporales, ok, a lo mejor ya están pasando siempre, qué adaptaciones nuevas se van a tener que ir haciendo de acuerdo a lo que está sucediendo en este momento, es decir, esa orientación de la realidad y los programas de estimulación cognitiva que van saliendo, es decir, van saliendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita hay aplicaciones, ¿no? En las computadoras, en los teléfonos, con las que el paciente puede practicar la memoria y todo este tipo de cosas. Luego viene también lo que es la intervención, que van a ayudar a fomentar lo que es la calidad de vida del paciente y modificar también su conducta, es decir, tratar de ayudarlo, como decíamos, a mantenerse más independiente y a controlar los arrebatos que puedan llegar o las confusiones que puedan tener. Por ejemplo, con lo que son los entrenamientos, las rutinas diarias, ¿no? Vamos a darle tareas al paciente, que él doble la ropa, que él recoja ese tipo de cosas, que no sean peligrosas para él, pero que lo ayuden a estar atento, que lo ayuden a estar desarrollando el movimiento físico y también lo que es intervenciones conductuales. Se empieza a poner ansioso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerlo a ver un álbum de fotos, etcétera. Todo eso es una orientación. También viene lo que ya son las intervenciones por parte de los profesionales que van a estar dirigidas a la parte afectiva, ¿no? A la parte de ayudarlo a mantener la memoria un poquito, a que el mayor tiempo posible pueda recordar las experiencias del pasado remoto, porque sabemos que ya lo nuevo ya no lo pueden retener tan fácil, pero sí que mantenga sus recuerdos. La validación, es decir, que él mismo tenga autoestima, que se valide, que empatices con el cliente, que la familia aprenda a empatizar con el paciente. Y bueno, hay muchas intervenciones que te pueden ayudar como herramientas, la musicoterapia, el ejercicio físico, las actividades, como te decía, de rutinarias, la jardinería, ese tipo de cosas, estimulaciones multisensoriales, masaje que le puedes dar para ayudarlo tanto a que no tenga algún tipo de dolor o esa presencia del tacto, ¿te acuerdas? De lo sensorial, de lo que hemos hablado, la relajación del paciente, utilizar la luz para que se sienta más tranquilo, más relajado, para que pueda dormir, etcétera. Todo esto son terapias que no son farmacobiológicas, como habíamos comentado, y que pueden ayudar durante este proceso. Entonces, el profesional de la salud tiene que mantener una evaluación constante acerca de todo esto, ¿no? Y tiene la familia, tanto como el paciente, necesitan tener ese apoyo profesional. Y bueno, básicamente todo este proceso es para el paciente, pero también hay profesionales de la salud que intervienen en ese apoyo profesional al cuidador informal, es decir, al que permanece con el miembro de la familia, el que no está preparado como un cuidador profesional y que poco a poco va a tener que ir aprendiendo, que va a necesitar cambiar totalmente su vida, como lo hemos platicado, para llevar este rol y que, bueno, necesita mucha orientación por parte de los profesionales para poder mantenerse tranquilo, para poder mantenerse firme y para poder mantener sus relaciones sociales, de familia y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí podría intervenir, por ejemplo, un psicoterapeuta que puede ser individual, es decir, para ti, lo que tú sientes y también para mantener esa relación familiar. La parte también de
de la educación en el sentido del conocimiento de la enfermedad, qué puede ir pasando, cómo puedes ir enfrentando las cosas, qué viene por el futuro, apoyo telefónico, en algunas ciudades hay apoyo telefónico en el que puedes hablar, quizás se perdió el paciente, quién te puede apoyar, cómo enfrento esta crisis, etcétera. Ahí tendrías que buscar tú en tu ciudad con qué elementos cuentas, ¿no? Los servicios a domicilio que hemos platicado, ya sea que tú requieras servicios a domicilio de tareas, ¿no? Por ejemplo, hacer la comida, hacer el aseo, etcétera, para poder cuidar tu paciente, o quizás el servicio a domicilio sea para que te puedan mandar un profesional que te cuida a tu paciente algunas horas. Dentro de esto también, si no lo puedes llevar a casa, existen algunos centros en los que lo puedes tener en el día si tú tienes que ir a trabajar, o ya servicios de atención residencial, ¿no? O sea, hay muchas cosas que es intervención para el familiar. Es decir, sí, en la residencial se le va a dar atención a tu paciente, pero a ti te va a ayudar a poder seguir trabajando, a poder, si no puedes enfrentar las situaciones ya de agresividad o algún tipo de situación en la que no te sientas bien capaz, todo esto te va a quitar esa carga. No que vas a abandonar a tu enfermo de ninguna manera, pero quizás lo puedes ir a visitar allá y tú mantenerte más tranquilo. Y luego en esta parte del cuidador informal también viene la intervención por parte de los profesionales, las terapias, el apoyo en lo que es ya la atención en la fase terminal, que va a ser muy dura, y en tu proceso de duelo. En el proceso de duelo anticipado, del que ya hemos hablado, es decir, tu paciente todavía está ahí, pero tú ya lo perdiste o sientes que lo perdiste porque ya no te reconoce, y en el momento del fallecimiento físico de tu paciente también vas a necesitar ayuda. Acércate a estos profesionales, también checa qué prestaciones económicas existen en tu área, en tu país, en tu ciudad, en tu estado, para poder hacerle frente a esta enfermedad o para hacerle frente a los gastos que se vengan también, por ejemplo, en el caso del duelo, etcétera, y qué aplicaciones móviles puede haber con la tecnología que hay ahora para los cuidadores, para darte consejos, para auxiliarte en este proceso. Es bien importante que tú como cuidador también tengas una valoración por parte de los profesionales para que te puedan ir guiando, ¿no? Para que puedas saber si se está presentando una carga del cuidador, qué es lo que necesitas, prevenir las situaciones de sobrecarga por parte de este cuidado y conocer y valorar todas las posibles situaciones que pueda conllevar la situación. Hay muchos también grupos de apoyo para que tú te acerques, platiques con personas que ya lo han experimentado, con profesionales que te pueden guiar, ¿no? Para que tú conozcas tus fortalezas y que cómo vas a poder hacer frente a estas demandas de tu familiar, vamos, de tu paciente, y con todo esto de tus fortalezas también, tus capacidades emocionales, y que tú te incluyas en este plan de cuidados, en este plan de intervención de los profesionales, que no solo se deben realizar para la persona enferma, sino también para ti como cuidador. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. La semana que entra nos vemos con otro tema. Espero que les guste. Recuerden, ustedes tienen a Lambda, acérquense a ellos, platiquen, externen sus dudas, sus inquietudes. Ellos van a estar ahí para ustedes. Muchísimas gracias.